La presentación va a tener dos partes. Una sobre los riesgos psicosociales y el convenio 190 que habla de violencia y acoso en el trabajo. Y como vieron la semana anterior, no se puede presentar de manera aislada, sino que hay que enmarcarlo dentro de lo que son los riesgos psicosociales. Como ya los vimos la semana pasada, no me voy a detener mucho en ello, simplemente para tener un contexto y un marco de que sepamos de lo que estamos hablando. Y luego vamos a ver una segunda parte de cómo debemos intervenir para abordar los riesgos psicosociales en los diferentes niveles de actuación que como representantes de los trabajadores tenemos facultad, que son a nivel de empresa. Vamos a ver cómo es la intervención sindical en los distintos niveles de actuación que ustedes tienen atribuida a la representación y por tanto la posibilidad de trabajar. Y vamos a ver cómo el convenio 190 faculta, especialmente incide y repite mucho que el abordaje de los riesgos psicosociales requiere participación de los agentes sociales y, en este caso, participación de los trabajadores y de sus representantes. Voy a compartir la presentación. Empezamos esta segunda sesión hablando del convenio 190 y de la intervención en riesgos psicosociales. Vamos a recordar solamente por encima lo que eran los riesgos psicosociales, especialmente para todas aquellas personas que no han tenido mucho contacto con este tema, sino más bien solamente en la sesión anterior y en esta, porque las personas que estuvieron participando en el curso a través de la plataforma ya tienen un conocimiento más amplio de lo que son los riesgos psicosociales. Habíamos dicho que los factores de riesgos psicosociales son las interacciones que se dan entre las demandas que el trabajador o la persona trabajadora tiene en su ámbito laboral y las capacidades que vienen condicionadas por su cultura, por su situación personal y por sus necesidades. Esta interacción, cuando no existe un equilibrio, cuando hay una sobredemanda, digamos, y cuando existen deficiencias en la organización del trabajo, influye negativamente en el rendimiento y en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, así como, influye tanto en aspectos físicos como en aspectos sociales. La semana pasada vimos los diferentes tipos de riesgos que se pueden dar y los diferentes daños. Hablamos de que las nuevas formas de organización del trabajo estaban haciendo que unos riesgos que existen siempre, como son los riesgos psicosociales, se estaban evidenciando, se estaban poniendo encima de la mesa con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Estamos oyendo hablar más de ellos. No son nuevos, pero se evidencian más. No surgen hoy. Son riesgos derivados de la organización del trabajo desde el momento mismo en que existe la organización productiva como tal, desde el momento mismo en que en una empresa existe un método de trabajo y una forma de trabajar, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas nuevas formas de organización del trabajo que se están dando especialmente con la digitalización y muy aceleradas desde la pandemia, están dando lugar a que los riesgos psicosociales se acentúen o se dejen ver más, ¿no? Salgan de su ubicación, digamos, individual, como vamos a ver ahora, y se pongan más encima de la mesa. Los riesgos psicosociales en estas nuevas formas de organización del trabajo incluyen pues, los riesgos derivados de la no desconexión, los riesgos derivados de que compartimos muchas veces el mismo espacio para trabajar y para la vida privada, de los ritmos de trabajo acelerados, de la falta de control sobre la tarea, en fin. Y también hablamos, por otro lado, el otro día de la especial circunstancia y los especiales problemas que tuvieron las personas que trabajaban en la informalidad durante la pandemia, que también incidió mucho en los riesgos psicosociales a los que estaban expuestos y expuestas. Hablamos de que existen 5 grupos de riesgos psicosociales principales. No voy a detallarlos porque el otro día hablamos, simplemente que los tengan en mente, que eran el exceso de exigencias psicológicas, la falta de control, influencia y desarrollo en el trabajo, la falta de apoyo social y la calidad de liderazgo, las escasas compensaciones y la doble jornada o la doble presencia.
Vimos también que los riesgos psicosociales principalmente relacionados con la violencia y el acoso son estos que tenemos en esta lista. También incidimos y paramos en cada uno de ellos viendo los convenios colectivos que podíamos aplicar en función del tipo concreto de riesgo, como por ejemplo ritmos de trabajo, tiempos de trabajo, horarios de trabajo, y algunos otros para los que todavía no tenemos normativas específicas, porque hablamos de que no teníamos normativas sobre riesgos psicosociales, pero sí que tenemos pequeños pasos como son el convenio 190. Bien, pasamos a ver ya, sin más, el convenio 190. También vimos la semana pasada esta definición. El convenio 190 hace una definición de lo que es violencia y acoso en el trabajo. Y dice que son un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas que se producen o una sola vez o de manera repetida y que causan tanto un daño físico como un daño psicológico, sexual o económico. Antes de que no sé si les ha llamado la atención el hecho de que pone de que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Creo que la influencia en la definición puede tener que ver con la definición antigua que existía de mobbing, que es un concepto que seguramente muchos de ustedes hayan oído nombrar previamente, el mobbing o el acoso laboral. Previamente a la definición del convenio 190, como no existía definición legal, nos agarrábamos a definiciones procedentes de personas investigadores y personas expertas en el ámbito psicosocial, ¿no? Y en este ámbito, el señor Lehmann, que fue un experto y un investigador en esta materia, un doctor en psicología y psiquiatría alemán, había definido lo que se llama mobbing o psicoterror, que era una forma de violencia ejercida en el trabajo, una forma de acoso laboral, digamos, que se materializaba de muy distintas formas, como por ejemplo minando las relaciones sociales de las personas que están en el ámbito laboral, atacándoles directamente en el ejercicio de su trabajo, manipulando la comunicación, en fin, hablaba de una serie de definiciones, de una definición muy amplia con más de 40 modalidades de ejercer el acoso laboral en el ámbito laboral, y hablaba de que para que se considerara mobbing o para que se considerara acoso laboral, es lo mismo, se debería de manifestar esta situación más de una vez. Y hablaba de un número de veces, porque decía que si se manifestaba solo una vez y no era sostenido en el tiempo, no se consideraba mobbing. Sin embargo, aquí vemos que el convenio dice que solamente con que se manifieste una vez un comportamiento, una práctica o una amenaza de este tipo, ya se considera violencia y acoso en el trabajo. Otra cosa en la que el convenio avanza también más de lo que la normativa anterior en otros ámbitos, ya no en el ámbito psicosocial porque no existía, sino en otros ámbitos, llegaba o abarcaba, es la definición tan amplia que tiene de lugar de trabajo. Y habla de que el lugar de trabajo es el lugar, incluido el espacio público y privado, aquel donde se desarrolle el trabajo, por ejemplo, nuestras casas. El lugar donde se paga al trabajador o se descansa o donde se come, o las sanitarias como vestuarios, por ejemplo. También el acoso o la violencia que se ejerza en desplazamientos, viajes, eventos o actividades de formación con ocasión o consecuencia del trabajo. Y también en el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluyendo las personas que teletrabajan y la comunicación que se ejerce por las diversas vías telemáticas con las que hoy nos desenvolvemos en el ámbito laboral. También en los trayectos entre el domicilio y en el lugar de trabajo, que era lo que yo les comentaba que se denomina en la legislación de algunos países in itinere, este concepto de el abordaje de los daños a la salud que se producen al ir y venir del lugar de trabajo al domicilio y viceversa. Y bueno, en el alojamiento si lo proporcionara el empleador. Bien, el convenio 190 establece una serie de obligaciones
que algunas de ellas las hemos ido comentando la semana pasada, aquí vamos a detallar un poquito más, y que la principal denominador común que tienen todas ellas es que se deben consultar, el desarrollo de todas estas medidas se debe consultar y se debe elaborar con la participación activa de los representantes de los trabajadores. El convenio exige de manera obvia, de manera evidente, prohibir legalmente la violencia y el acoso en el trabajo, establecer unas políticas que velen por la seguridad y salud de las personas en el trabajo en lo referente a la violencia y el acoso, elaborar una estrategia integral para aplicar estas medidas, que no solamente se queden en una mera declaración de intenciones, sino que una vez que se hayan establecido esas políticas, con la participación de los representantes de los trabajadores, se haga algo con ello, se tomen medidas preventivas. Establece también que en cada país se pongan en marcha unos mecanismos de control de que estas normas de las que acabamos de hablar se apliquen y que sean efectivas. Y establece también que las víctimas deben de tener acceso a vías de recurso, a vías de reparación, a medidas de apoyo y, en general, a un itinerario que les permita estar protegidos y protegidas desde el momento en el que son víctimas de acoso y violencia en el trabajo. Desde la protección legal hasta la protección sindical, hasta la protección sanitaria, vía psicólogos o vía el apoyo médico que se requiera, ¿no? También prevé que se deben aplicar sanciones cuando se determine que una persona ha ejercido en el ámbito laboral violencia y acoso contra otra, y que se deben desarrollar acciones formativas o de sensibilización para que todo el mundo en el ámbito laboral, todos los actores implicados, sepan de qué estamos hablando. Sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia y acoso en el trabajo. Cuando hablamos de que existan mecanismos de control para que se garantice la efectividad de las medidas preventivas, uno de los principales con los que contamos es la inspección, la inspección de trabajo o la autoridad laboral de los diferentes países, que debería también estar capacitada para llevar a cabo unas tareas de investigación de estos actos para poder, en su caso, esclarecer la responsabilidad de cada persona, ¿no? Tanto del empresario como deudor de seguridad y salud en el trabajo, como de... No sé si oís unas voces. Hay algún micrófono abierto, yo creo, como decía, la inspección de trabajo debe estar al tanto de este tema y debe estar capacitada para poder intervenir. El artículo 9 establece una serie de obligaciones para los gobiernos. Los gobiernos serán los responsables de que en cada país se desarrolle una adecuada política de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Esto, digamos que dentro de los 3 niveles de intervención, es el nivel más alto. A nivel sindical, cuando tengamos que participar en ámbitos de negociación superiores a lo que son empresa, a lo que son seccionales y llegamos al tercer ámbito, en el que es participación política en el desarrollo de normas, este sería el artículo que nos faculta para hacer esto, ¿no? Luego también establece como obligaciones de los gobiernos que la violencia y el acoso siempre se tengan en cuenta a la hora de gestionar la salud y seguridad en el trabajo. No solamente se quede en el papel y en la política, sino que vaya descendiendo hacia los diferentes niveles de participación legal en la que nosotros podemos estar implicados, para que sea algo palpable, o sea, no sea solamente una declaración de intenciones. Por último, establece las obligaciones de identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso en el trabajo para tomar medidas y prevenirlos y controlarlos. Y en último lugar, establece la obligación de que se elaboren planes de formación y de sensibilización para todos los agentes. Consiste básicamente en lo que habíamos visto en la transparencia anterior, pero esta vez obligando ya específicamente a los gobiernos.
Para que esta política de la que hemos venido hablando, de violencia y acoso en el lugar de trabajo, sea efectiva, se deberá elaborar una legislación. Y nosotros deberemos participar tanto en la elaboración de esta política como en la elaboración de esta legislación. Esta legislación deberá proteger a todos los trabajadores y trabajadoras independientemente del lugar donde se sitúe su trabajo físico. Como desarrollo del convenio 190 tenemos la recomendación 206. El otro día les comentaba que los convenios internacionales de trabajo establecen unas obligaciones para los gobiernos, para los empleadores y unos derechos y facultades para los trabajadores y sus representantes, y muchas veces algunas traen una recomendación. Las normas internacionales de trabajo, como son los convenios, como es este convenio 190, son vinculantes para los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Las recomendaciones vienen a ser documentos que clarifican o que amplían la información que los artículos del convenio se habían establecido de una manera más escueta, ¿no? Entonces, esta recomendación 206 establece algunas medidas, como son que se deben de tener en cuenta los factores y el incremento de la probabilidad de violencia y acoso en el trabajo, incluidos los riesgos psicosociales, que se deriven de las condiciones y modalidades de trabajo, de la organización del trabajo y de la gestión de los recursos humanos. Todo esto, por si no quedaba claro, que la violencia y el acoso vienen derivadas de factores de riesgo psicosocial. Porque, como hemos visto la semana pasada, sí que existía en la normativa a salpicones, digamos, en diferente normativa, no de una manera muy concreta y no unificada en una misma norma, mención a que los factores de riesgo psicosocial eran los relacionados con la organización del trabajo. Pero, una vez más, en la normativa internacional, el convenio 106, lo deja más claro. Dice, ojo, que cuando estamos hablando de violencia y acoso, estamos hablando de condiciones y modalidades de trabajo, que hablábamos al principio de cómo se organiza el trabajo y cómo se gestionan los recursos humanos en una empresa. Tiene mucho que ver el tipo de gestión de los recursos humanos para que en una empresa existan riesgos psicosociales que perjudiquen a la salud o que no perjudiquen a la salud. También dice en la recomendación que habrá que incluir los factores de riesgos psicosociales que impliquen a terceros como clientes, consumidores, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y miembros del público. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de factores de riesgo psicosociales, tenemos muy claro que son factores relacionados con la organización del trabajo. Y podemos tender a pensar que esos factores de riesgo relacionados con la organización del trabajo son encorsetados, o sea, se circunscriben a lo que son relaciones entre un trabajador con sus superiores y un trabajador con sus compañeros al mismo nivel, compañeras. Sin embargo, muchas veces los riesgos psicosociales, en algunos sectores concretamente, vienen determinados por la relación que el trabajador tiene con sus clientes. Como por ejemplo en el sector bancario, en algunos estudios que se han hecho de factores psicosociales en el sector bancario, se ve que la relación con clientes es una de las principales fuentes de riesgo para estas personas, ¿no? En el sector sociosanitario hablamos de pacientes. Son los pacientes los que, y los propios ritmos de trabajo después de la pandemia, los que han dado lugar a que se produzca un mayor número de riesgos psicosociales. Bien, luego, por último, en la recomendación también habla de que tenemos que tener en cuenta los factores de riesgos psicosociales que provienen de la discriminación. Recuerdan que el otro día hablábamos de los convenios que hablaban de la igualdad de remuneración y de la igualdad de consideración. Hablaban de cómo evaluábamos las diferentes tareas. Existe un convenio que habla de evaluar las diferentes tareas para que se valoricen y para que se remuneren de una manera equitativa, ¿no? Entonces, cuando no existe esta remuneración de manera equitativa y no se da el valor al trabajo que tiene, aparecen situaciones como estas. Situaciones de discriminación, situaciones de abuso, situaciones derivadas también de la cultura y de las normas sociales establecidas en las cuales las mujeres, sobre todo, están en
ciertos tipos de actividades más relacionadas con el cuidado de las personas, más relacionadas con el cuidado pues, de las personas dependientes en sector médico, en sector de docencia, y son sectores en los cuales aparece mucho la violencia y el acoso en el trabajo, bien sea ejercida por las personas a las que atienden o bien sea ejercida por algún tercero, ¿no? Bien, pues esto es básicamente lo que dice la recomendación 206 de manera resumida. Primero, que tengamos en cuenta que los factores de riesgo psicosociales hacen parte de la violencia y el acoso de trabajo, con lo cual, si hablamos de violencia y el acoso en el trabajo, tendremos que ir al origen, y el origen es esto. Y no solamente eso, no se queda ahí, sino que cuando hablemos de factores de riesgo psicosociales, veamos que también pueden venir de diferentes fuentes, como son clientes, pacientes, consumidores, proveedores de servicio, etc. Y por último, relacionar lo que es la falta de igualdad, la discriminación, el abuso en las relaciones de poder y la cultura que puede dar lugar también a que se produzcan situaciones de violencia y acoso en el trabajo. Ante todo y sobre todo, lo que dice el convenio es que las organizaciones de empleadores y trabajadores deberán estar activas durante el proceso de formulación de políticas, de elaboración de normas y la formulación de orientaciones, recursos y herramientas para abordar el riesgo de violencia y acoso en el trabajo. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo, de qué manera nosotros, como representantes de los trabajadores, podemos intervenir. Ya les fui adelantando que había diferentes niveles de participación. El nivel más bajo es el nivel de negociación en el seno del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo podemos intervenir en los riesgos psicosociales en nuestro lugar de trabajo, en nuestro centro de trabajo? A través de la identificación de riesgos y daños para la salud. La semana pasada hablamos un poquito por encima de que teníamos que hacer evaluación de riesgos. Algunas personas preguntaban cómo se podía articular, cómo podíamos nosotros demandar, en base a qué podíamos pedir la evaluación de riesgos. Pues ese es uno de los primeros pasos. Identificar qué de los factores que hemos enumerado antes, cuáles están presentes en mi organización del trabajo. Y para ello tengo que ponerlos encima de la mesa. Nunca suelen estar evidentes. Cuando identificamos los riesgos, también debemos identificar los daños a la salud que están derivados de esos riesgos ocultos. Si los riesgos no estaban evidentes, los daños, lo que suele pasar es que se consideran propios y personales y las personas no hacen responsable de lo que les está ocurriendo a la organización de trabajo. En un segundo paso evaluaríamos la importancia de estos problemas, que es a través de los resultados que surjan de esta evaluación de riesgos, y se propondrían soluciones en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. De todo esto hay que hacer un seguimiento para ver si las medidas que se implantan son eficaces o no son eficaces. Cuando intervenimos en cualquier materia de seguridad y salud en el trabajo, como representantes de los trabajadores, tenemos que tener en cuenta que cada agente, a ver, vamos a pasar a esta. Cada grupo de interés tiene su obligación y sus derechos. En seguridad y salud en el trabajo tenemos estos grandes grupos, estos 4 grandes grupos. Tenemos los empleadores, los servicios de salud en el trabajo, los representantes sindicales y los trabajadores. Bien, los empleadores en toda la normativa internacional y en toda la normativa de los países son los responsables de que la actividad que se desarrolla en los lugares de trabajo no cause daño a las personas que están a su cargo. Para ello buscan a través de los servicios de salud que ellos les orienten y les den las herramientas técnicas, digamos, las herramientas teóricas para detectar esos riesgos y para detectar y para llegar al caso de definir qué medidas preventivas son las que hay que implantar. Los representantes sindicales en este esquema de participación sindical tienen derecho a formación e información y a que se les consulte en todo lo relativo a seguridad y salud en el trabajo, a todo lo que se vaya a hacer en el
ámbito de la empresa tienen derecho a participar. Ya van viendo ustedes que en este convenio específicamente se les faculta, en todo el resto de convenios de seguridad y salud en el trabajo, también en mayor o menor medida se habla de que la representación sindical siempre tiene que ser activa y siempre tiene que ser considerada a la hora de llevar a cabo cualquier medida preventiva dentro de la empresa. Y por último, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a trabajar en un ambiente en el que no haya violencia y acoso en el trabajo, y en algunos casos muy específicos en los cuales exista un riesgo muy grave y muy inminente. Grave se entiende, ¿no? Un riesgo que pueda dar lugar a daños a la salud importantes, e inminente quiere decir que se vaya a producir en un momento, en un espacio de tiempo corto, en el tiempo, pues se puede dar la situación de que se pueda paralizar el trabajo. En la legislación de los diferentes países se articulan todos estos derechos. Estos son derechos básicos, pero a nosotros nos interesan ahora en el ámbito del acoso y la violencia en el trabajo, porque a la hora de intervenir debemos de tener claro quién interviene. El otro día ustedes me preguntaban, ¿y esta evaluación de riesgos cómo la hacemos? Pues bien, esta evaluación de riesgos la encarga el empleador a los servicios de salud en el trabajo. Los representantes sindicales participan desde su más incipiente inicio, y los trabajadores y trabajadoras bien participan a través de la voz que le dan los representantes sindicales, y lo que tienen en este caso son derechos, el derecho a trabajar sin riesgos para la salud. Bien, pues habíamos visto aquí la negociación en el seno del comité paritario. En segundo lugar, tenemos la negociación colectiva a nivel más amplio, a nivel de seccional sería en su caso, o a nivel de sector. En este segundo nivel ya no hablamos de los riesgos en una empresa concreta, sino hablamos de los riesgos en un sector, como por ejemplo en los sectores que habíamos puesto antes de ejemplo, ¿no? Podemos hablar de los riesgos en los empleados públicos, o los riesgos en el sector sociosanitario, o los riesgos en un determinado colectivo que va por encima de lo que es una empresa. Entonces, aquí estaríamos hablando ya de sentarnos a negociar con personas que tengan esa capacidad de representación también, como la que tenemos nosotros, supraempresarial. Y es importante que en la negociación se empiece siempre por una declaración de principios y un compromiso de las partes de que se va a tratar de buscar que las personas trabajadoras de ese determinado sector o de ese determinado ámbito puedan trabajar libres de violencia y acoso en el trabajo. Se debe de abordar también el tema de que los comportamientos de acoso deberán ser sancionados, bien sea a nivel empresa o bien sea a nivel superior a empresa, cuando se aborden, lo que les digo, este tipo de negociaciones en las que decimos, pues mire, a nivel sectorial vamos a elaborar un documento de políticas, y en este documento de políticas, primero, hacemos una declaración de principios. La declaración de principios debe incluir, ¿qué debe incluir? El compromiso de las partes de que no se va a tolerar la violencia y el acoso. La definición de lo que son los términos de violencia y acoso en el trabajo. El ámbito y de aplicación, las personas a las que va destinada este determinado documento de negociación, y la creación de órganos paritarios para la gestión de conflictos si no los hubiere. En su caso, los comités paritarios de seguridad y salud pueden ejercer. Lo que se debe hacer es atribuirles estas competencias, es decir, el Comité Paritario de Seguridad y Salud va a tener de ahora en adelante, dentro de sus funciones, el abordar los riesgos psicosociales, el abordar mecanismos de protección y mecanismos de apoyo a las personas que sufran violencia y acoso en el trabajo, y de recuperación de sus derechos, y así como de sus derechos laborales como de sus derechos a la salud, ¿no? Bien, ¿cómo articulamos nosotros la participación? La participación, como hemos ido señalando en los días anteriores también y hoy, la vamos a articular recolectando información de compañeros y compañeras, haciendo un control y verificación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, y tratando de aportar datos que nos avalen a la hora de decir, es que en este sector estamos teniendo
algunos problemas que se podrían establecer vínculos, se podría establecer relación de ellos con la organización del trabajo, ¿no? En las transparencias que vamos a ver a continuación les voy a explicar más bien cómo hacemos para la recolección de datos entre compañeros y compañeras. Luego, en los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, en las convenciones colectivas y en los diferentes niveles de negociación, vamos a tener siempre unos elementos comunes, que van a ser los que vamos a ver en las siguientes transparencias. Para participar y para actuar en la intervención de riesgos psicosociales existen 3 ejes de actuación. Son hacer visible lo invisible, convertir lo individual en colectivo y transformar la percepción en acción. ¿Qué es hacer visible lo invisible? Sucede con los riesgos psicosociales que muchos daños a la salud parece que no existen, o muchas patologías que se producen con ocasión de la violencia en el acoso y el acoso en el trabajo o de los otros riesgos psicosociales que hemos visto no se manifiestan de una manera evidente. Además de eso, tenemos otro hándicap, que es que no se contemplan en las legislaciones de los países y no se reconocen en muchos casos como accidente y enfermedad profesional. Vamos a poner el caso de una persona que tenga una situación de ansiedad o que tenga estrés o que tenga, bueno, un problema en el cual, un problema de salud en el cual para las personas que tenemos conocimiento de su situación dentro de la empresa es evidente que puede venir de ahí porque las condiciones de trabajo a las que está expuesta están generando este problema, ¿no? Sin embargo, esta persona, no lo va a considerar un problema derivado de la organización del trabajo, entre otras cosas porque muchas veces ni lo conoce, sino que lo va a achacar a un problema personal suyo. Va a decir, bueno, este problema es mío y soy yo que no tengo capacidad de llevar el ritmo de trabajo que se exige aquí, o soy yo que tengo unas determinadas necesidades de trabajo fuera de la empresa, bien sea por que tenga que atender a personas dependientes o que tenga que atender a la familia, mis horarios no son compatibles con este trabajo, en fin. Entonces, lo que hace la persona es pensar que el problema es suyo, ¿no? Dentro de la acción sindical que nosotros tenemos la responsabilidad como representantes de los trabajadores es hacer emerger estos daños y ponerlos en el centro del diálogo y la negociación en torno a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Reuniendo a las personas, a los trabajadores y a las trabajadoras y lo primero, formándoles, sensibilizándoles sobre lo que es el acoso y la violencia en el trabajo y sobre lo que son los riesgos psicosociales y dejando que expresen las experiencias personales subjetivas que cada persona tenga. ¿Qué va a ocurrir? Que en el momento que todo el mundo empiece a manejar un poco la jerga, todo lo que hemos venido hablando nosotros estos días de lo que son riesgos psicosociales, y empiecen a plantear en conjunto también los daños a la salud o los posibles síntomas que están teniendo, se va a ver más claro que es un problema colectivo, que no es un problema individual. Para ello existen multitud de maneras de actuar. Puede ser a través de asambleas, a través de grupos más reducidos de trabajo, en los cuales ustedes vean que si es una asamblea grande, a lo mejor las personas no se van a atrever a contar. A través de visitas a puestos de trabajo que ustedes como los representantes de los trabajadores puedan hacer. En fin, a través de encuestas también. Pero siempre hay que tener como base una formación mínima para que estas personas sepan de lo que estamos hablando y para que sepan que cuando les estamos preguntando de esto, les estamos preguntando con el fin de llevarlo al diálogo y a la mesa del Comité Paritario de Seguridad y Salud, que no vamos a utilizar esta información para otra cosa. Hay que destacar que cuando abordemos los riesgos psicosociales dentro de las empresas vamos a tener colectivos que son más vulnerables, que en muchas ocasiones van a tener mayores daños a la salud y que se caracterizan por tener unas condiciones de trabajo que son muchas veces más precarias que las del resto de trabajadores, que son las mujeres, los trabajadores migrantes y los jóvenes. Ya hablamos la semana pasada como las mujeres, como consecuencia de las tareas
de la doble tarea que desarrollan tanto en el ámbito laboral como fuera del ámbito laboral, muchas veces no tienen una continuidad dentro del mundo laboral, entran y salen, se ven abocadas a aceptar puestos de trabajo que en otras ocasiones, pues igual si tuvieran otras circunstancias personales no aceptarían. También se ven abocadas a aceptar trabajos de media jornada. Lo mismo ocurre con trabajadores migrantes, personas que están en una situación en la cual es muy importante conseguir un puesto de trabajo. Muchas veces depende de ello, de esa circunstancia, que se puedan permanecer en el país o que se puedan conseguir la documentación para quedarse en el país. Y también los trabajadores jóvenes que, como se está viendo a nivel global ya, no están teniendo ni las mismas oportunidades ni las mismas condiciones de trabajo que pueden estar teniendo trabajadores de la misma empresa que se incorporaron en épocas anteriores, como consecuencia de las sucesivas modificaciones legales, digamos, a la baja, por decirlo de una manera un poco fina, de la precarización del mundo laboral. Los trabajadores jóvenes entran y salen del mundo laboral con una frecuencia muchísimo mayor que la que sería deseable y de la que se daba en el pasado, y con unas condiciones que no son óptimas. Todos estos colectivos como tales son más susceptibles de padecer riesgos psicosociales, no se van a quejar tanto, se van a quejar menos, y en nuestra mano está que cuando lleguemos a esas rondas de participación, a esos foros que hemos hablado, que tenemos que poner en marcha para que se empiece a hacer visible lo invisible, pues sean escuchados y se les dé la oportunidad de hablar. Muchas veces no se van a postular los primeros para decirnos que tienen un problema por las circunstancias que les he señalado, las circunstancias laborales. A esto vamos a sumar, esto lo habíamos señalado la semana anterior, que las ocupaciones en las que están mayoritariamente las mujeres son, digamos, sectores y ocupaciones en las cuales los riesgos psicosociales están más presentes, por lo que hablábamos de personas que se dedican al cuidado, personas que se dedican, en las que son trabajos en los que hay una mayor implicación emocional, y además no se le da la misma importancia a los tipos de daños que sufren estos trabajadores y estas trabajadoras que a otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sector de las personas de atención a domicilio o el sector de las personas que trabajan en residencias de ancianos, que en los diferentes estudios en los que se ha abordado los daños a la salud de estas personas, se ve que una gran parte de ellas ya están automedicadas o medicadas, ya están con problemas de depresión o ya están con problemas de... En fin, que los riesgos psicosociales están presentes, los daños están presentes, pero no se les da esta importancia que se le puede dar igual a que una persona que esté desarrollando otro puesto de trabajo lo sufriera, ¿no? No se consideran, y ni siquiera ellas mismas, estas personas, lo consideran, porque están acostumbrados y así te lo hacen saber cuando hablas con ellos y con ellas, a que las tareas pues dan lugar a este tipo de, o sea, como se dice vulgarmente, pues hay un refrán que dice gajes del oficio o cosas así, ¿no? Están más acostumbradas a sufrir esto en silencio, a que sea invisible. Bien, una vez que hayamos conseguido que estas personas en los centros de trabajo nos cuenten qué problemas están teniendo, lo que tenemos que hacer es llevar los problemas individuales a las mesas de negociación, a los comités paritarios, y convertir lo individual en colectivo. Como ya he señalado anteriormente, debemos formar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de qué son los riesgos psicosociales y hacerles ver que lo que estamos hablando de los riesgos psicosociales y de los daños que ellos nos cuenten y nos hagan partícipes tienen un origen que son las condiciones de trabajo,
y por tanto van a ser comunes porque son la exposición a las condiciones de trabajo son una exposición común y los efectos derivados hacia la salud, mucha gente se va a sorprender cuando vea que también son efectos comunes. Bien, expresar colectivamente los problemas de salud y seguridad en el trabajo solamente tiene una función, que es mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a compartir percepciones, a compartir, yo qué sé, daños, a compartir situaciones que parecían individuales con un único objetivo, y así se lo tenemos que hacer ver a estas personas cuando nos reunamos con ellas. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a tener ningún tipo de participación por su parte. Muchas veces el hecho de no informar previamente bien sobre para qué vamos a organizar una charla o para qué vamos a organizar un encuentro sobre esta materia hace que la gente o no vaya porque tiene miedo o porque no sabe exactamente si ese tema es algo sobre que le va a afectar a él o desconoce totalmente de qué va, o en el caso de que lo conozca puede también pensar que le puede afectar en la empresa y que puede tener represalias. Entonces es importante que estemos al tanto de todas estas posibles situaciones y que sensibilicemos a las personas trabajadoras y que les vayamos formando e informando previamente a hacer estas reuniones en las que ya nos vayan a contar sus situaciones personales, ¿no? Simplemente transformar la percepción en acción es participar, y transformar la percepción en acción es hacer valer los derechos de estas personas que están en la sombra, que no exteriorizan sus problemas, y hacer valer los derechos de quienes les representamos porque ejercemos las labores de representación para la que nos facultan las diferentes normas internacionales del trabajo. Con lo cual, transformar la percepción en acción nos lleva a estos beneficios, digamos, ¿no? Una vez hemos hecho los pasos que les he comentado anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Abordarlo desde el punto de vista colectivo, que es llevar tanto las percepciones personales como la investigación que a nivel sindical hayamos desarrollado en cuanto a qué factores de riesgos psicosociales pueden existir en base a lo que hemos conocido, a esos 5 grupos de factores psicosociales que existen, y llevar propuestas de mejora al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo nos encontraremos con que la empresa vendrá asesorada por el Servicio de Salud. Y el Servicio de Salud será quien tenga que definir de qué manera vamos a evaluar los riesgos en el ámbito laboral concreto. Ustedes tienen derecho a participar tanto en la propuesta para el desarrollo de la iniciativa como en la evaluación de riesgos que se desarrolle, incluso participando en la elección del método más adecuado, que no es baladí a la hora de evaluar los riesgos psicosociales. Cuando evaluemos los riesgos psicosociales nos van a presentar el Servicio de Prevención nos puede presentar diferentes métodos de evaluación. Nosotros deberemos elegir o deberemos por lo menos hacer constar nuestra preferencia por los riesgos, por las evaluaciones de riesgos que den mayor lugar a la participación tanto de los trabajadores como de la representación sindical. Nosotros, como representantes de los trabajadores, y creo que en algunos sectores y en algunos países en Latinoamérica están, pero en Argentina creo que es en algunos sectores el método COPSOC, ISTAS 21. Corrígeme, Magali, no sé si es verdad, si es cierto que está por sectores o existe alguna norma que lo haya adoptado. En Argentina no hay una norma que lo haya adoptado, pero sí hay una adaptación del COPSOC 21, ¿no?, que se puede aplicar. No es obligatoria, pero digamos, sería la recomendación. Igual desde el sindicato tenemos algunas herramientas que hemos usado hace unos años ya, que estarían para revisar a modo de poder hacer relevamiento, que tenemos un checklist y una encuesta, digamos, semiestructurada, que en algún momento nos sirvió para relevar riesgos psicosociales, y bueno, eso por ahí estaría bueno retomarlo como estrategia.
Perfecto. Bien, gracias, Magali. Para transformar la percepción en acción, tenemos que poner sobre la mesa que existen estos problemas de manera lo más objetivamente posible. No es obligatorio el COPSOC en ningún país que yo conozca, pero no es obligatorio ningún método tampoco, con lo cual, como no tenemos casi normativa en la que apoyarnos, a la hora de elegir el método, pues podremos proponer y podremos decir, de entre los que existen a nivel nacional e internacional, el que más nos beneficie. Si a nivel sindical tenemos alguno que se haya desarrollado, incluso lo que comenta Magali de empezar por listas de comprobación, estas listas de comprobación nos pueden servir a la hora de reunirnos con los trabajadores y las trabajadoras en estas reuniones iniciales que yo les he comentado antes. Nos van a servir de apoyo para que chequeemos todos y no se nos olvide ningún punto de todos los posibles riesgos psicosociales que puedan estar presentes y todos los posibles daños. Una vez identificado eso, ya podemos pasar a hacer algo con ello, ¿no? A decir, bueno, parece que se está detectando que en tal área de trabajo o que en tal sector están teniendo problemas ¿con qué? Están teniendo problemas con los ritmos de trabajo, están teniendo problemas con una determinada manera de dirigir por parte de quien está al cargo, en fin. Entonces, muchas veces vamos a ver que con ese simple checklist, aunque sea anónimo, se lo hemos pasado a un conjunto de trabajadores y vamos a ver que se evidencian coincidencias. O sea, que determinado grupo tiene los mismos problemas. A lo mejor no los mismos daños, porque hay personas que pueden ser más sensibles y pueden tener o sea, pueden sufrir más los daños derivados de la exposición a riesgos psicosociales que hemos señalado en estos días, pero nos sirve para poner el foco en el problema concreto y en el factor de riesgo psicosocial concreto que sea. Estos 3 pasos son los pasos que hay que llevar a cabo en toda acción sindical, en toda intervención sindical en materia de riesgos psicosociales. Bien sea a nivel empresa, bien sea a nivel sector, bien sea a nivel sección o bien a nivel nacional, cuando nos toque, en el momento que se ratifique el convenio, participar en las instancias en las que se vaya a elaborar la política de seguridad y salud en el trabajo que establece el convenio y cuando se vaya a adoptar la legislación relacionada con esa política se tendrá que elaborar también en nuestro país. O sea, son esos 3 niveles de participación. En general, la acción sindical en cualquiera de los 3 ámbitos requiere de estas acciones, de acciones formativas y acciones de sensibilización. Así lo dicen las directrices que les presenté el otro día y que tienen el enlace en la presentación de la semana pasada. Inciden mucho en esto, inciden en que hay que elaborar materiales, herramientas de diferentes formatos, a diferentes niveles, para que a todo el mundo le llegue y pueda identificar qué es el acoso y la violencia en el trabajo y qué son los factores de riesgo psicosociales. Hay que sensibilizar. Y las directrices mandatan que se haga a todos los niveles, a nivel empresa, a nivel agentes que tengan que negociar esto, incluso a niveles altos, personas que van a tener que implicarse en la elaboración de estas políticas y que hoy por hoy no tienen formación en este ámbito, y desde la persona con más poder de representación hasta la persona que está en su puesto de trabajo y que no tiene ni idea ni siquiera de lo que es el riesgo psicosocial. Hay que hacer una acción formativa para cada persona en su nivel, o sea, que adaptadas a los diferentes alumnos o a los diferentes público objetivo de las acciones de sensibilización. Siempre en la acción sindical, tanto a nivel empresa como a los otros niveles superiores, hay que hacer una definición clara de conceptos. La ley, el convenio 190, nos define algunos de ellos, pero nosotros podemos basarnos en alguna otra normativa, en alguna otra literatura científica que conozcamos y que nos sea útil para definirlos. El convenio ha dado grandes pasos ya porque hasta el momento no existía ni la definición de acoso sexual, ni lo que es acoso laboral, ni lo que es violencia, no existía. Ahora sí que lo tenemos.
Se deberán de regular procedimientos que incluyan la sanción. Eso ya lo hemos comentado antes, pero creo que es una cosa que tiene que quedar muy clara. Cuando hagamos una declaración de intenciones y establezcamos un procedimiento, siempre se debe regular un procedimiento que no solo condene la violencia y el acoso en el trabajo, sino que incluya sanciones para las personas que se demuestren que han ejercido violencia o acoso contra otra persona. Para ello, nos tenemos que valer de procedimientos de denuncia internos en la empresa y de procedimientos de prevención. Esto, a grandes rasgos, es lo que se denomina protocolos de intervención en la empresa. Los protocolos de intervención en la empresa no están escritos en ninguna parte, pero a nivel de movimiento sindical debemos ir preparándonos y debemos de ir viéndolo como una herramienta muy efectiva para nuestra intervención. El procedimiento de intervención en el caso de acoso y violencia en el trabajo es un documento en el cual los representantes de los trabajadores y los representantes de la empresa en el seno del comité paritario elaboramos un itinerario de actuación desde cómo se registran y cómo una persona que está sufriendo acoso y violencia en el trabajo puede dirigirse a quién en nuestro ámbito laboral, cómo vamos a articular la recogida de información de esa persona, cómo le vamos a proteger para que en el proceso de denuncia no se sienta inseguro, no sienta que se van a tomar represalias contra él, cómo vamos en su caso a separarle de la persona supuestamente acosadora, cómo vamos a propiciar incluso un careo entre ambas personas y cómo vamos a articular incluso si tenemos que llegar a mecanismos de denuncia a nivel de juzgado, a nivel legal. Todo este procedimiento debe estar pactado antes en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para eso deberemos dotar de competencia a este comité. Este comité estará al tanto y no tiene por qué ser todo el comité, sino que pueden ser algunas personas que se designen dentro del comité, las que vayan a ser luego responsables de que el procedimiento este que les he dicho, que el protocolo se lleve a cabo dentro de la empresa. La negociación del protocolo se puede hacer en el comité paritario en todo su esplendor, digamos, ¿no? Todos sus participantes y su comité paritario amplio, no hay problema. Lo que sí que tenemos que establecer es, a la hora de que nos llegue una persona y ya una vez tenemos ese protocolo en mano, quiénes intervienen. A lo mejor es mejor establecer un grupo más pequeño que haga las labores de acompañamiento, de seguimiento y de asesoramiento a la persona acosada, ¿no? O a la persona que esté sufriendo violencia en el trabajo. No existe un protocolo como tal. Yo he estado mirando algunos para ponerles algunos ejemplos, pero al final me he echado atrás porque no había ninguno concreto que pudiera servir, sino que más bien lo que me interesa que tengan hoy es una orientación de que ese documento es posible hacerlo, que existe y que sería una herramienta muy útil para la intervención cuando se produzca algún caso de violencia y acoso en el lugar de trabajo. Entonces, que tengan en cuenta esto que les he dicho, a quién se le aplica, qué es lo que se le aplica, conceptos, medidas de sanción y todo el proceso de acompañamiento bien detallado, todo el proceso de acompañamiento de la persona que haya sido acosada o que haya sufrido violencia en el trabajo. Recapitulando ya más acción sindical, veremos si las evaluaciones de riesgo que existen contemplan los riesgos psicosociales, si existen, que en algún caso puede ser que existan, veremos si son compatibles con lo que establece el convenio 190, que es lo que hemos aprendido hasta ahora mismo. Otra tarea que nos queda pendiente como representantes sindicales es revisar las políticas existentes en el lugar de trabajo y ver si cumplen con los estándares mínimos también del convenio 190. Utilizar las listas de comprobación, que Magali ya nos ha dicho que existen y que las tienen a disposición en el sindicato. Proporcionar también formación y orientación a los negociadores que vayan a intervenir tanto a nivel empresa como a niveles superiores, en políticas, pero también en evaluaciones de riesgos. Y
empezar a utilizar como herramienta el convenio 190, aunque no haya sido ratificado. La realidad es que el convenio se aprobó en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio del año 2019, pero ha entrado en vigor en el año 2021. Aunque se ratifique por un país, el proceso todavía no es inminente de que se vaya de un día para otro a llamar a los agentes sociales para elaborar las políticas, ¿no? Pero sí que nosotros, como representantes de los trabajadores, sí ya podemos empezar a hacer campaña y a empezar a utilizar tanto el convenio 190 como la recomendación 206 en todas nuestras peticiones y en todas nuestras demandas como representantes en los distintos ámbitos de negociación en los que nos estemos moviendo. Ya como conclusiones finales, pues tenemos la importancia de ratificar el convenio 190. ¿Qué podemos hacer nosotros como representantes de los trabajadores? Ejercer la presión, el push necesario por proponer, oiga, estamos en un momento en el cual los riesgos psicosociales son importantes, deberemos empezar a pensar en ratificarlo. Importante que participemos activamente en la elaboración de estas políticas y de estas normas, descendiendo a nivel, que participemos a nivel de empresa en la gestión de los riesgos psicosociales y especialmente en estos dos, la violencia y en el acoso, y que tengamos ya claro a estas alturas de las dos sesiones que cuando hablemos de acoso y violencia en el trabajo estamos hablando de unos daños a la salud o de unos daños a los trabajadores que vienen derivados de las condiciones de trabajo y que por lo tanto deben hacer parte de una evaluación de riesgos y abordarse a través de la adopción de medidas preventivas. Yo creo que a estas alturas de curso, a estas alturas de charla o de sesión, esto nos ha quedado suficientemente claro. Y esta es la diferencia fundamental entre las personas que tienen un conocimiento, aunque sea a nivel sensibilización de riesgos psicosociales, y las que no los tienen. Una persona que sabe algo de riesgos psicosociales ya no entra a hablar directamente de acabar con el estrés, como suele pasar cuando en los cursos que damos nosotros a nivel presencial, empiezas a hacer un tanteo de qué venimos a hablar aquí. Y dicen, bueno, venimos a hablar del estrés, de cómo acabar con el estrés, de que en mi empresa hay mucho estrés, y no somos capaces en ese momento todavía de identificar que el estrés no es una causa. Entonces, los riesgos psicosociales, al igual que todos los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, se tienen que abordar desde el origen, no se deben de abordar desde las consecuencias. Con lo cual, está bien que identifiquemos que el estrés está relacionado con los riesgos psicosociales, pero ya a estas alturas ya sabemos que el estrés es consecuencia de unas deficientes condiciones de trabajo, de una deficiente organización del trabajo, que genera una situación de tensión, que es el estrés, y que si se sostiene en el tiempo da lugar a daños mayores. Y que lo que debemos de hacer es ir en la cadena para atrás y llegar a la identificación de esas condiciones de trabajo que están generando daños a la salud. Abordar el riesgo desde el origen, no desde las consecuencias. Independientemente de que luego nos vayamos a encontrar con que vamos a tener que dar apoyo psicológico, porque no nos vamos a encontrar con personas que ya van a venir con el daño, van a venir con una situación en las que han sido acosadas o en las que han tenido algún problema con algún superior, de violencia en el trabajo, del tipo que sea, de acoso sexual, de acoso laboral. Vamos a ver que en este caso sí que hay que hacer un apoyo psicológico. Deberemos basarnos en ese protocolo de actuación en el que les he hablado. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo registramos el caso? ¿Cómo empezamos a actuar? ¿Qué plazos establecemos? Es importante establecer unos plazos que no se demoren en el tiempo para que esa situación se enquiste y esa persona acabe más perjudicada, ¿no? Todo eso lo tenemos que establecer en el protocolo. Entonces, me queda claro que los riesgos psicosociales los abordo desde el origen
y que cuando se me presente algún caso de acoso laboral en la empresa tendré que hacer el acompañamiento, tanto legal como médico, como sindical, de esa persona a través de ese grupo que se cree en el comité paritario para la aplicación del protocolo de actuación en acoso laboral y violencia en el trabajo.